Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Pari. Vamos a hacer una pequeña revisión de un importante tema que son las apofisitis, en este caso de la espina ilíaca anteroinferior. Para saber qué es una apofisitis, tenemos que saber qué es una apófisis. La apófisis es una epífisis de tracción. Hay dos tipos de epífisis, que son las epífisis de presión y las epífisis de tracción. Las epífisis de presión son las encargadas del crecimiento longitudinal del hueso y de la remodelación circunferencial. Se localizan en el extremo de los huesos largos. Las epífisis de tracción son los lugares donde donde se van a insertar, originar los tendones de los músculos largos. Es un centro de osificación que aún no está unido al esqueleto axial, se ve afectados en los adolescentes. Entonces, la apofisitis es el término usado para describir la inflamación o injuria del centro apofisiario de osificación secundario en el origen o en la inserción de la unidad músculo-tendinosa debido a la tracción del tendón a este nivel. Hay dos tipos de lesiones de las apófisis, las por sobreesfuerzo y las por sobreuso. Las sobreesfuerzo son por una acción brusca que nos va a dar una avulsión ósea, que pueden ser en las diferentes apófisis del cuerpo, sobre todo miembros inferiores, y fracturas por estrés. Y las lesiones por sobreuso o las apofisitis por microtraumatismos de tracción van a dar lo que son las apofisitis de la espina ilíaca anterosuperior, inferior, etcétera. En este caso, la apofisitis de la espina ilíaca anteroinferior se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Cómo se produce la apofisitis? Nos da, debido a un estrés recurrente, ejercicio excesivo con falta de recuperación, la inadecuada recuperación o descanso del deportista o el atleta joven, adolescente, va a conducir a que el cuerpo no se amolde, no se adecue, no se adapte a este estrés excesivo y va a producir microtraumatismos en el nivel de la fisis. Posteriormente, hay una respuesta inflamatoria del cuerpo, una estimulación inflamatoria va a producir una proliferación y hipertrofia de los condrocitos, una liberación de sustancias vasoactivas. La inflamación afecta a la apófisis por sí misma y se extiende también como edema óseo al hueso adyacente y a las estructuras que lo rodean. En lo que vamos a ver en imágenes va a ser una ampliación del platillo oficiario y un edema de la apófisis también visto en los músculos y hueso adyacente, que se va a ver en la resonancia. En la ecografía lo que vamos a ver es una hiperemia o incremento de la microvascularización. Es importante saber qué apófisis tenemos en la pelvis. En este caso estamos hablando de la apófisis de la espina ilíaca antero inferior, donde se inserta el tendón directo del recto femoral. También debemos saber el sartorio, se inserta en la espina ilíaca antero superior, la cresta ilíaca, los músculos abdominales, en el trocánter mayor, en el tendón glúteo mínimo, en el trocánter menor, el iliopsoas, los isquiotibiales en la tuberosidad isquiática y los aductores a nivel de la sínfisis púbica. En orden de frecuencia, las evoluciones de las espinas o apófisis se dan en primer lugar en los isquiotibiales, en segundo lugar en la espina ilíaca anteroinferior y en tercer lugar a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Esto es de un estudio de 200 pacientes que tuvieron evoluciones óseas. Entonces, el orden de frecuencia es en ese nivel, a ese orden. Es importante saber que la apófisis de la espina ilíaca anteroinferior se osifica o comienza a osificarse entre los 13 y 14 años y se cierra a los 16 y 18, mucho más temprano que la apófisis de la cresta ilíaca y de la apófisis de la espina ilíaca anterosuperior. La evolución de la espina ilíaca anteroinferior es también conocida como fractura del sprinter o del velocista y ocurre por una evolución a este nivel. Se produce por una sobrecarga brusca del tendón directo del recto femoral cuando la cadera esté hiperextendida y la rodilla está en flexión, es decir, en las patadas. En deportistas jóvenes que usan la patada, como por ejemplo el fútbol más común, y las artes marciales. Es fácil de ver en una radiografía la evolución ósea, que es un desprendimiento de la apófisis espinosa en este nivel, y en recordar que en adolescentes, en los que aún no tienen el hueso del esqueleto maduro, la parte más débil es la apófisis porque los músculos y tendones tienen una gran resistencia, entonces lo que se va a romper entre una patada no va a ser la unión miotendinosa, sino la apófisis. En adultos que ya está todo osificado, la región más débil va a ser la unión miotendinosa y en los adultos mayores donde el tendón está degenerado se puede romper directamente el tendón.
En el ultrasonido que vamos a encontrar una ampliación del platillo de crecimiento y una gran fragmentación del centro de dosificación. Vamos a ver hiperemia, hipervascularidad, microvascularidad en la evaluación Power Doppler. Y vamos a ver cómo en este caso, en el lado izquierdo vemos una fragmentación de la apófisis, ampliación del platillo de crecimiento y alteración del tendón. En las avulsiones son fáciles de diagnosticar con radiografía. Cuando no lo sospechan, les piden ecografía directamente sin rayos. Vamos a ver una espina ilíaca inferior desnuda o vacía con un centro de osificación desplazado caudalmente. En los más jóvenes, cuando no tienen todavía osificación de la espina ilíaca inferior, no se va a ver nada en la radiografía ni tampoco en la tomografía. Entonces, en estos casos, la ecografía es muy útil para hacer estos diagnósticos. Vamos a ver en un caso normal cómo se desplaza en una avulsión ósea la lesión ósea, el fragmento óseo, y la espina ilíaca anterior inferior va a estar desnuda con microfragmentaciones. En un paciente mucho más joven que no está osificada la apófisis de la espina ilíaca anterior inferior, vamos a ver un leve desplazamiento de la apófisis y del platillo de crecimiento con una leve avulsión. En nuestros casos, tenemos dos casitos, un adolescente de 14 años que tenía un dolor en la cara anterior del muslo, fue enviado para una ecografía del muslo y tenía un dolor más o menos crónico. Era un futbolista amateur y vimos que tenía dolor exquisito en la espina ilíaca anterior inferior, tenía una fragmentación de la apófisis con mucho dolor y había una tendinopatía a nivel del origen o alteración de la ecoestructura del tendón y incremento de la microvascularización a la evaluación Power Doppler. En la vista extendida vemos cómo está fragmentada la apófisis y en el eje corto también vemos la fragmentación. Entonces, otro caso de un niño que viene por un dolor agudo, que practicaba fútbol con incremento de las prácticas de fútbol en verano y se vio un desprendimiento del centro de dosificación, una ampliación del plato del crecimiento, incremento de la microvascularización, hay una hiperemia. Y vamos a ver también acá una ampliación del platillo de crecimiento, ya está desprendido, avulsionado el centro de dosificación. Y vemos lo que nos sospechó más la agudeza de la lesión porque había un poco de líquido laminar en la periferia de la apófisis, ¿no? Cercana al plano muscular y el tendón. En el video vemos lo mismo también, un poquito de la fragmentación se ve mucho más clara, ¿no? La ampliación del plato del crecimiento, el desprendimiento del óseo. Y acá la microvascularización incrementada, la evaluación Power Doppler. Después vamos a ver este casito de resonancia, lo traje ya antes de acabar esta breve presentación porque fue diagnosticado como un falso tumor de sarcoma de Ewing. El paciente tenía un dolor en la cara anterior del muslo y le hicieron una resonancia directamente y lo informaron como una pseudomasa compatible con un tumor. En este caso reportado le hicieron PET-CT, le hicieron otros estudios, tomografía y le hicieron biopsia debido al diagnóstico tan terrible. Esto es para recordar que la apofisitis por tracción y algunas evoluciones óseas en proceso de reparación van a producir una pseudomasa debido a la hipertrofia de los condrocitos, la ampliación del platillo de crecimiento y algunas veces el calloso se está formando, da mucho edema en la resonancia, como que exagera todo y se puede ver como una pseudomasa. Hay que tener en cuenta esos diagnósticos diferenciales en pacientes adolescentes que practican deportes de patada. Y en la ecografía también se puede confundir con un tumor para el que no tiene en cuenta este diagnóstico diferencial. Entonces, los adolescentes deportistas son un grupo de riesgo para presentar lesiones apofisiales por tracción de la pelvis. Es importante conocer esta entidad, como dijimos, para no caer en errores diagnósticos y un tratamiento adecuado, debido a que el tratamiento de la apofisitis por tracción es reposo, ¿no? Entre 2 a 4 meses. Y bueno, fisioterapia la dan nuestros expertos fisioterapeutas y fisiatras, a diferencia de los tumores que van a necesitar un tratamiento mucho más agresivo. Las avulsiones apofisiales más comunes son en orden de frecuencia en la tuberosidad isquiática, de los hamstring o isquiotibiales, en segundo lugar de la espina ilíaca anterior inferior del recto femoral del tendón directo, y en tercer lugar la de la espina ilíaca anterior superior, ¿no? Del sartorio. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Esa es la bibliografía que he tenido para leer y para mostrarles a ustedes, para que la puedan revisar también. Y cualquier consulta, esto es mi correo y mi teléfono, de una consulta que me pueden hacer para la exposición, para alguna duda, o para los talleres que estoy dictando o los cursos que estoy organizando del doctor Monres todos los años.
Muchas gracias, espero que les haya gustado, nos estamos viendo pronto.